Buen día, mi nombre es Alondra Guadalupe Cepeda Rangel, perteneciente de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario del Sur, y voy a presentar el tema de enfermedad de Gaucher por parte de la materia de genética médica. El contenido a abordar es definición, etiología, gen involucrado, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Comenzando con la definición, la enfermedad de Gaucher es el desorden más frecuente de las enfermedades lisosomales. ¿Qué es una enfermedad lisosomal? Bueno, son trastornos hereditarios que se producen por la incapacidad de degradar las macromoléculas o moléculas de enorme tamaño, y esto es debido a un defecto funcional específico. En el caso de la enfermedad de Gaucher, este defecto funcional específico vendría siendo la deficiencia de la enzima lisosomal glucosilceramidasa, también denominada beta-glucosidasa ácida o glucocerebrosidasa. Esta enzima se encarga de la hidrólisis de la glucosilceramida, es decir, que esta enzima va a romper en pequeños pedacitos a la glucosilceramida para distribuirla en diversos tejidos del organismo. Pero si hay una deficiencia de la glucosilceramidasa, no se va a llevar a cabo la hidrólisis y la glucosilceramida se va a encontrar en grandes cantidades en los tejidos y su acumulación en dichos tejidos va a afectar al vaso, al hígado, a la médula ósea, el hueso y en menor frecuencia en los pulmones, piel, riñones y corazón. Y en la imagen se observa a un paciente que presenta visceromegalia. La visceromegalia es el aumento del tamaño de los órganos viscerales y además es una característica importante de la enfermedad de Gaucher. Entonces, así en un resumen muy pequeñito, la enfermedad de Gaucher es causada por la deficiencia de la enzima glucosilceramidasa, la cual se encarga de la hidrólisis de la glucosilceramida, y al no cumplir esta función, la glucosilceramida se va a acumular en los tejidos del cuerpo, causando afecciones en dichos tejidos. Ahora, continuando con la etiología, las principales células afectadas van a ser los macrófagos. Los macrófagos son células especializadas en la detección y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Estos macrófagos provienen de la médula ósea y migran a casi todos los tejidos. Entre sus funciones se encuentra la de la fagocitosis, por medio del cual se encarga de fagocitar todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo, como las bacterias o las sustancias de desecho de los tejidos. Fagocitar es como decir que el macrófago se va a comer a los organismos dañinos o a las sustancias de desecho que se le pongan enfrente. Bueno, dichos macrófagos tienen lisosomas. Los lisosomas son orgánulos celulares que contienen enzimas que actúan como tijeras, dividiendo o degradando moléculas grandes en moléculas más pequeñas para que puedan ser reutilizados o proporcionados al resto de la célula. Pero si esta acción no es posible, estas moléculas grandes se acumularán y se producirá una enfermedad, que en este caso vendría siendo la enfermedad de Gaucher. En esta enfermedad, los lisosomas, aquí tenemos un lisosoma. Bueno, pues los lisosomas van a tener una enzima defectuosa, la enzima glucosilceramidasa, también llamada glucocerebrosidasa o glucosidasa beta. Lo que sucede aquí es que va a haber una deficiencia parcial o total de esta enzima, lo que va a traer como consecuencia la acumulación de la glucosilceramida. Estas células con grandes cantidades de glucosilceramida se denominan células de Gaucher.
las cuales se acumulan de manera progresiva en los órganos y tejidos donde se encuentran normalmente los macrófagos, lo que va a explicar la naturaleza multisistémica de los signos y los síntomas. Los órganos más frecuentemente afectados son el hígado, donde se produce un aumento del tamaño y en algunos casos hígado fibrosado o cirrótico. También el vaso, que puede aumentar su tamaño hasta 10 veces. Y por último, al esqueleto, donde la enfermedad de Gaucher va a debilitar los huesos y va a aumentar el riesgo de tener fracturas. Continuamos ahora con los genes involucrados. La enfermedad de Gaucher tiene una herencia autosómica recesiva. Esto significa que una persona tiene que heredar dos copias mutadas del mismo gen, una copia mutada de la madre y una copia mutada del padre para que se exprese la alteración. Pero si una persona hereda una copia mutada del gen de un padre y una copia normal de otro padre, esta persona será sana y portadora. Ser una persona portadora significa que no va a presentar signos o síntomas de la enfermedad y que pueden llevar una vida normal, pero que poseen una copia mutada del gen y pueden heredarla a su descendencia. Si ambos progenitores son portadores de la misma mutación del gen, pueden transmitir el gen mutado o el normal a su descendencia, y esto va a ocurrir al azar. Su descendencia tiene 25% de posibilidades de ser completamente sanos, es decir, que ambas copias génicas no tendrán la mutación. También van a tener 25% de posibilidades de estar enfermos. Esto nos quiere decir que se va a heredar ambas copias del gen mutado y 50% de posibilidades de ser portadores. Esto nos quiere decir que tendrán una copia del gen mutado y una copia del gen normal. La enfermedad de Gaucher es debida a una deficiencia de la enzima glucosilceramidasa, codificada por el gen GBA, situado en el brazo largo del cromosoma 1. La glucosilceramidasa es una enzima lisosomal que descompone o metaboliza una sustancia grasa llamada glucosilceramida en sustancias más simples para que puedan ser utilizadas por la célula, que es un azúcar o glucosa y una molécula de grasa más simple o ceramida, esto para evitar que se acumulen en los tejidos. La enfermedad de Gaucher es causada por mutaciones en el gen GBA. Estas mutaciones disminuyen parcial o totalmente la actividad catalítica de la enzima y reducen su estabilidad y vida media. Además, pueden ser clasificadas en 3 tipos. La primera es la mutación nula, donde la enzima no se produce. La segunda es mutación severa, donde la enzima tiene una actividad catalítica muy baja y es inestable. Y la tercera es la mutación leve, donde la enzima presenta actividad catalítica baja y es más estable. Pero todas estas mutaciones van a reducir en gran medida la actividad de la glucosilceramidasa en las células. La presentación clínica de la enfermedad de Gaucher es muy variable. Va desde la muerte uterina hasta las personas que siguen asintomáticas, incluso en la vejez. En la actualidad se ha dividido en 3 tipos. Tipo número 1, no neuropática. Tipo 2, o neuropática aguda. Y tipo 3, neuropática subaguda. Y estas las vamos a ver de forma más detallada en las siguientes láminas. Vamos a comenzar primero con la tipo 1 o no neuropática. Primero, la epidemiología. En general, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad rara, ya que su prevalencia es baja. En el tipo 1 de la enfermedad de Gaucher es la forma más frecuente de la enfermedad y representa el 95% de todos los casos a nivel mundial. En población general, la incidencia es de 1 por cada 20.000 a 40.000 nacidos vivos. Sin embargo, la enfermedad de Gaucher es más común en judíos askenazí,
con una incidencia aproximada de 1 por cada 400 a 600 recién nacidos. En cuanto a México, no hay mucha información sobre casos, pero encontré información sobre la Asociación Mexicana de Gaucher, que registró 63 casos confirmados entre los años 1983 y 2006, de los cuales 32 eran hombres, equivalente al 57.7%, y 31 eran mujeres, equivalente al 49.7%. En el caso del tipo 1, la enfermedad de Gaucher afectó a 51 individuos de los 63 con enfermedad de Gaucher. Esto es equivalente a un 80.9% de todos los casos en México. Dentro de la descripción clínica, el tipo 1 no afecta al sistema nervioso central y puede ser diagnosticado a cualquier edad, pero suele presentarse antes de los 20 años en la mitad de los pacientes. Las manifestaciones clínicas se caracterizan por astenia frecuente. La astenia es la debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas que en condiciones normales hace fácilmente. Otra característica es el retraso del crecimiento o retraso puberal. También la esplenomegalia. La esplenomegalia es tener un vaso más grande de lo normal y el vaso es un órgano ubicado en la parte superior izquierda del abdomen, como se ve en la primera imagen. La esplenomegalia se representa con el 90% de los casos y puede llegar a complicarse con infartos esplénicos. El infarto esplénico es la muerte de tejido o necrosis en el vaso debido a una obstrucción del flujo sanguíneo. Otra manifestación clínica es la hepatomegalia, que se presenta en el 80% de los casos. La hepatomegalia es tener un hígado más grande de lo normal, como se ve en la segunda imagen. Y la hepatomegalia en estos casos, en casos infrecuentes, puede llegar a causar fibrosis seguida de cirrosis. La fibrosis es la formación de una cantidad excesivamente grande de tejido cicatricial en el hígado y se produce cuando el hígado intenta autorrepararse y reemplazar las células dañadas, causando varias como cicatrices. Y la cirrosis pues es una etapa tardía de la fibrosis. También vamos a tener anomalías óseas. Estas van a estar presentes en el 80% de los casos. Se van a manifestar con deformaciones. Tenemos a la osteopenia, que es una forma de pérdida ósea menos grave que la osteoporosis. También tenemos a la osteonecrosis, que es causada por la disminución del flujo sanguíneo en los huesos de las articulaciones y hace que el hueso se deteriore más rápido de lo que el cuerpo puede producirlo. También tenemos a los trastornos hematológicos. Los trastornos hematológicos son alteraciones o problemas en la sangre. Y entre estos trastornos se encuentra la anemia, que es la disminución anormal del número o tamaño de los glóbulos rojos que contiene la sangre. Los glóbulos rojos son un componente importante de la sangre y su función es transportar el oxígeno a los tejidos corporales, intercambiarlo por dióxido de carbono y llevarlo hacia los pulmones para ser eliminado. Otro trastorno hematológico es la trombocitopenia, que es una afección en la que el organismo cuenta con pocas plaquetas. Las plaquetas se encuentran en la sangre y ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo para facilitar la cicatrización de las heridas. También tenemos como otra manifestación a la leucopenia. Esta va a ser la disminución del número de leucocitos en la sangre. Los leucocitos son un tipo de glóbulo sanguíneo
que se encuentra en la sangre principalmente y va a ayudar a combatir infecciones y enfermedades. Por último, tenemos la afectación de otros órganos, donde rara vez va a haber afectación pulmonar, renal y cardíaca. Dentro del pronóstico, la mayoría de los niños afectados por enfermedad de Gaucher tipo 1 muere antes de los 5 años de edad. Pero en el caso de los adultos que van a presentar el tipo 1 de la enfermedad de Gaucher, pueden esperar una expectativa de vida normal gracias a la terapia de reemplazo enzimático. Bueno, ahora vamos a continuar con la enfermedad de Gaucher tipo 2, neuropática aguda. Dentro de la epidemiología, la enfermedad de Gaucher tipo 2 es muy infrecuente, con una incidencia de aproximadamente el 5% de todos los casos de enfermedad de Gaucher. Su frecuencia es menor de 1 sobre 100,000 y su prevalencia es de prácticamente 0, teniendo en cuenta su gravedad y pues la muerte prematura. En México, de los 63 casos confirmados por la Asociación Mexicana de Gaucher, ninguno se le atribuye a la enfermedad de Gaucher tipo 2. La enfermedad de Gaucher tipo 2, neuropática aguda, también es conocida como forma neurológica infantil, que por lo general se presenta en lactantes de 3 a 6 meses. Sus manifestaciones clínicas son principalmente hepatomegalia y esplenomegalia, que pues como ya habíamos visto es el agrandamiento del hígado y del vaso respectivamente. También encontramos afectación neurológica grave, además de una triada clásica caracterizada por estrabismo. El estrabismo es un trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección. También encontramos retroflexión del cuello y trismus. El trismus se produce cuando los músculos encargados de masticar padecen alguna contracción involuntaria, generándose una dificultad para abrir la boca, impidiendo en algunos casos que la persona pueda separar sus dientes. Otros signos frecuentes son los signos piramidales, donde hay una alteración en la coordinación y en la precisión de los movimientos corporales. También la espasticidad, que se refiere a músculos tensos y rígidos. Tenemos también la afección vulvar, que hace referencia a los casos en los que la enfermedad comienza afectando primordialmente las neuronas motoras localizadas en el tronco del encéfalo. Otra de las manifestaciones clínicas son las crisis convulsivas, que prácticamente son movimientos descontrolados del cuerpo y cambios en el comportamiento que se presentan por una actividad eléctrica normal en el cerebro. Y por último, la neumonía, que es una infección en uno o ambos pulmones que causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o de pus, y también la apnea, que es un trastorno del sueño potencialmente grave, que en la respiración se detiene y comienza a repetidas veces, se detiene y vuelve a comenzar. La neumonía y la apnea provocan que la supervivencia del individuo con enfermedad de Gaucher pues no sea mayor a 2 años. El pronóstico en la enfermedad de Gaucher tipo 2 pues es desfavorable y pues la mayoría de los pacientes tiene un desenlace fatal antes de los 2 años. Se considera que el tipo 2 es el más grave y mortal. Ya por último tenemos a la enfermedad de Gaucher tipo 3, neuropática crónica. Dentro de la epidemiología, la enfermedad de Gaucher tipo 3 es infrecuente y representa el 5% de todos los casos de enfermedad de Gaucher. Tiene una frecuencia menor a 1 sobre 100,000 y es una forma intermedia entre el tipo 1 y tipo 2. En cuanto a México, de los 63 casos confirmados por la Asociación Mexicana de Gaucher, 12 se le atribuyen al tipo 3 de la enfermedad de Gaucher y representa el 19.1% de los casos registrados en México. Dentro de la descripción clínica,
Al contrario que los del tipo 2, los niños afectados por enfermedad de Gaucher tipo 3 presentan una gran variabilidad en el momento del inicio de la enfermedad, en la expresión clínica y en la gravedad de las manifestaciones, lo que dificulta en ocasiones la exacta identificación de estos pacientes. Desde una perspectiva clínica, el tipo 3 ha sido subdividido en 3 tipos, en los tipos 3A, 3B y 3C. El tipo 3A suele iniciar de forma tardía, inicia en la infancia o en la adolescencia. Sus manifestaciones clínicas son moderada hepatomegalia y esplenomegalia, recordando que es el agrandamiento anormal del hígado y del vaso, respectivamente, pero en este caso se va a presentar en menor medida que en el tipo 1 y tipo 2. También se presenta afectación neurológica grave y progresiva con epilepsia, ataxia, oftalmoplegia supranuclear, espasticidad y deterioro cognitivo. Aquí las personas van a fallecer hacia la tercera década de vida. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que va a provocar convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales. La ataxia describe la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos que pues van a ser voluntarios. Y la oftalmoplegia supranuclear provoca la incapacidad de mover los ojos voluntariamente en todas direcciones, especialmente mirar hacia arriba. El tipo 3B inicia de manera precoz. Este se va a caracterizar por la escasez de manifestaciones neurológicas y entre las pocas que se van a presentar se encuentra la oftalmoplegia supranuclear. Además va a presentar un cuadro severo óseo y visceral que va a llevar a la muerte de los pacientes por insuficiencia hepática y pulmonar. Y pues ya en el tercer subtipo o tipo 3C se va a caracterizar por un cuadro neurodegenerativo en adultos, acompañado de calcificaciones en las válvulas cardíacas, donde se van a formar depósitos de calcio en las válvulas del corazón. Y también van a presentar estenosis. La estenosis es un término utilizado para denotar la constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal, que en este caso van a ser las válvulas cardíacas. Y bueno, en el pronóstico, el tipo 3 suele iniciar en la etapa infantil o juvenil y aunque se corresponde con una forma grave de la enfermedad, progresa más lentamente que el tipo 2. Gracias a esto, las personas con enfermedad de Gaucher tipo 3 pueden tener una vida media de 30 a 40 años. En ausencia de tratamiento, pues la progresión clínica conduce a la muerte en unos pocos años. Y ahora vamos a continuar con diagnóstico general. Para el diagnóstico, primero se verifica que el paciente presente las características más significativas del cuadro clínico de la enfermedad de Gaucher, que son la hepatomegalia y la esplenomegalia, también la anemia y la plaquetopenia. También se puede hacer una biopsia de médula ósea para verificar la presencia de células de Gaucher, que prácticamente confirman el diagnóstico, pero la confirmación definitiva se hace con la determinación de la actividad enzimática en leucocitos y fibroblastos. Vamos a tener también pruebas diagnósticas fetales. Las pruebas de diagnóstico prenatales pueden ser determinando el nivel enzimático en las vellosidades coriónicas o en células de líquido amniótico. Las vellosidades coriónicas son proyecciones minúsculas de tejido placentario que comparten la composición genética del bebé, y el líquido amniótico es un líquido amarillento que rodea y protege al feto durante el embarazo. Y pues va a tener células que entregan información importante sobre la salud del feto. También dentro de las pruebas diagnósticas fetales encontramos la evaluación del tamaño del vaso y el hígado mediante resonancia magnética o tomografía computarizada volumétrica.
En situaciones en las que no se tenga acceso a ninguna de estas dos, se puede utilizar el ultrasonido abdominal, ya que puede proporcionar información sobre el volumen del órgano. También tenemos a las pruebas de diagnóstico por imágenes. Las personas que se les diagnostica la enfermedad de Gaucher por lo general requieren pruebas periódicas para controlar su avance, que comprenden las siguientes: absorciometría de rayos X de energía dual. Esta prueba utiliza rayos X de bajo nivel para medir la densidad ósea. Y también tenemos a la resonancia magnética. Aquí, con el uso de ondas de radio y un fuerte campo magnético, una resonancia magnética puede mostrar si el vaso o el hígado están agrandados y si la médula ósea ha sido afectada. Ya por último, encontramos al tratamiento. Dentro del tratamiento se encuentran dos terapias: la terapia de reemplazo enzimático y la terapia de reducción de sustrato. Ambas están indicadas para pacientes con enfermedad de Gaucher, pero en especial del tipo 1. La terapia de reemplazo enzimático utiliza una forma modificada de imiglucerasa. La imiglucerasa sustituye la actividad enzimática deficiente, hidrolizando la glucosilceramida. Estudios de seguimiento de más de 10 años demuestran que mejora la anemia, la plaquetopenia, la densidad ósea y desaparecen las crisis de dolor óseo. Además, ayuda a prevenir las fracturas óseas y la osteonecrosis. La terapia de reducción de sustrato utiliza el miglustat. Este va a actuar como un inhibidor, que va a ser reversible, de la glucosilceramidasa, enzima que está implicada en las primeras etapas de la síntesis de glucosfingolípidos. En la actualidad, esta terapia solo está indicada para mayores de 18 años de edad. Y esto es todo de mi parte. Aquí les dejo la bibliografía que consulté para realizar el video. Y por favor, si quieren que analice otra enfermedad, pueden dejarla en los comentarios. Muchas gracias y adiós.